Roger Sherlin appears to be a figure associated with the historical and cultural narrative of Haiti, particularly in relation to the Haitian Revolution. His work seems to focus on the role of the free people of color during this pivotal period in Haitian history. The revolution in Saint-Domingue, now known as Haiti, was a significant event that led to the establishment of Haiti as the first black republic and the first country in the Western Hemisphere to abolish slavery. Sherlin's contributions, which include translations and educational materials, aim to shed light on the complexities and the impact of the free men of color on the revolution. His efforts to translate important works into Haitian Creole suggest a dedication to making historical knowledge accessible to a broader audience, thereby fostering a deeper understanding of Haiti's rich heritage. Additionally, his presence on platforms like YouTube indicates an engagement with contemporary media to reach and educate the public. Such endeavors are crucial for preserving the memory of the revolution and its heroes, ensuring that the lessons of the past continue to resonate with future generations. For those interested in exploring the intricate layers of Haiti's history and the contributions of individuals like Roger Sherlin, academic resources and local Haitian media offer valuable insights. Roger Sherlin parece ser una figura asociada a la narrativa histórica y cultural de Haití, particularmente en relación con la Revolución haitiana. Su trabajo parece centrarse en el papel de las personas libres de color durante este periodo crucial en la historia de Haití. La revolución en Saint-Domingue, ahora conocida como Haití, fue un acontecimiento importante que llevó al establecimiento de Haití como la primera república negra y el primer país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud. Las contribuciones de Sherlin, que incluyen traducciones y materiales educativos, tienen como objetivo arrojar luz sobre las complejidades y el impacto de los hombres libres de color en la revolución. Sus esfuerzos por traducir obras importantes al criollo haitiano sugieren una dedicación a hacer que el conocimiento histórico sea accesible a una audiencia más amplia, fomentando así una comprensión más profunda del rico patrimonio de Haití. Además, su presencia en plataformas como YouTube indica un compromiso con los medios contemporáneos para llegar al público y educarlo. Tales esfuerzos son cruciales para preservar la memoria de la revolución y sus héroes, asegurando que las lecciones del pasado sigan resonando en las generaciones futuras. Para aquellos interesados en explorar las intrincadas capas de la historia de Haití y las contribuciones de personas como Roger Sherlin, los recursos académicos y los medios locales haitianos ofrecen información valiosa.